Recuerdo el momento exacto en que mi vida dio un vuelco. Estaba en la fila de un supermercado, sosteniendo una canasta llena de pequeñas cosas estúpidas como lasaña congelada y bolsas de basura perfumadas, cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo y vi su nombre, Sabrina, mi prometida, el amor de mi vida, o eso creía. Abrí el mensaje casualmente, esperando algo sobre la cena o la lista de invitados de la boda. En cambio, recibí un puñetazo en el estómago con 8 palabras: la boda se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Eso fue todo. Sin explicación, sin emoción, ni siquiera puntuación además del punto al final. Solo un despido frío y clínico, como si fuera un contrato comercial que ella decidió anular. Me quedé allí congelado. El cajero tuvo que decirme 2 veces que era mi turno. Mecánicamente pagué los comestibles, conduje a casa en silencio y me senté en el camino de entrada durante 15 minutos antes de siquiera entrar. No estaba llorando, no estaba gritando, estaba tranquilo. Las únicas palabras que le envié fueron: como desees. Sabía lo que realmente significaba ese mensaje. No era solo la boda lo que había terminado, era su forma de decir: no me contactes. Mi abogado se encargará de todo. Estaba siendo descartado. Y ella pensó que tenía todas las cartas, pero olvidó algo muy importante. Verás, Sabrina y yo acabábamos de firmar documentos preliminares para solicitar conjuntamente una hipoteca, una hermosa casa adosada en una zona de reciente desarrollo en las afueras de Seattle. Ella la eligió, la decoró en su cabeza, incluso les dijo a sus amigos que prácticamente ya era suya. Pero nada estaba finalizado y, lo que es más importante, aún no estábamos casados. Lo que significaba que técnicamente todavía era un hombre libre. Así que antes de siquiera quitarme el abrigo esa noche, abrí mi computadora portátil, inicié sesión en el portal hipotecario del banco y retiré mi solicitud. Me tomó 3 clics, solo 3. Y con eso, todo el trato se derrumbó como un castillo de naipes. Ahora sé lo que estás pensando, bastante mezquino, tal vez. Pero después de 2 años de construir una vida con ella, después de todos los sacrificios que hice, incluyendo renunciar a una oportunidad de trabajo en Chicago para poder estar cerca de su familia, esto no se trataba solo de mezquindad, se trataba de dignidad. Aún así, no esperaba lo que sucedió después. Menos de 48 horas después, mientras comía lasaña sobrante en mi sofá, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. 1 minuto después, apareció un mensaje: hola, soy Amanda Weiss, abogada de la señorita Sabrina Holden. Solicitamos urgentemente que nos devuelva la llamada con respecto a su retiro de la hipoteca, ya que esta acción puede constituir un incumplimiento de contrato o interferencia financiera. Por favor, contáctenos de inmediato. Me reí. ¿Solicitud urgente?, pensé. De repente, su abogada estaba en pánico. Ya no eran tan fríos y clínicos, ¿verdad? No devolví la llamada. En cambio, esperé. Y, por supuesto, siguieron más llamadas, correos electrónicos también, todos con creciente desesperación. No esperaban esto. Sabrina, a su manera habitual, debió haber asumido que estaría desconsolado, tal vez incluso suplicando. Pero no lo estaba, había terminado. Al día siguiente recibí una llamada de una amiga en común, Lauren. Sonaba incómoda. Oye, ¿de verdad te retiraste del trato de la casa? Sí. Está bien, porque Sabrina se está volviendo loca. Aparentemente, ya encargó muebles y les dijo a sus padres que tendrían una habitación de invitados. Casi dije: no es mi problema, pero me mordí la lengua. No quería parecer cruel, aunque, francamente, podría haberlo hecho. Lauren dudó antes de agregar: dijo que estabas siendo vengativo, que estás haciendo esto para castigarla. Eso me hizo reír a carcajadas. No la estaba castigando, simplemente había terminado de hacer el ridículo. Lo que Sabrina aún no sabía, y lo que nadie más sabía tampoco, era que había empezado a sospechar algo semanas antes de la ruptura. Había señales, mensajes de texto a altas horas de la noche de números desconocidos, reuniones de trabajo que parecían extrañamente programadas, susurros detrás de puertas cerradas cuando entraba en la habitación. Me di cuenta, simplemente no quería creerlo. Pero ahora, con todo desmoronándose, sentí que finalmente la estaba viendo con claridad.
Y así decidí dejar de reaccionar y empezar a observar. En lugar de responder a su abogada o intentar salvar algo, me quedé en silencio. Los dejé entrar en espiral, los dejé preguntarse, los dejé retorcerse. Y en ese silencio, las verdades comenzaron a salir a la superficie. 2 días después, recibí un golpe en la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie. Era su padre. No había visto al señor Holden desde que cenamos todos juntos hace un mes, cuando brindó por lo orgulloso que estaba de darme la bienvenida a la familia. Ahora parecía cansado y tal vez un poco avergonzado. Ni siquiera dijo hola antes de espetar. ¿Qué está pasando con la casa? Crucé los brazos y dije, no voy a comprar una casa con alguien que me dice que hemos terminado por mensaje de texto y envía a su abogada a hablar conmigo. Estás aquí como su representante. Sus ojos se dirigieron hacia abajo. No, estoy aquí porque ella no nos dice nada. Un minuto dice que la boda se cancela, al siguiente está gritando sobre facturas de muebles y extractos de crédito. Solo quiero entender qué está pasando. Por un segundo, consideré contárselo todo, pero no lo hice. Simplemente dije, ella lo terminó, lo respeté, ella puede manejar las consecuencias. Asintió lentamente, luego murmuró algo como, le dije que no hiciera esto, y se fue. Lo vi irse, una extraña calma se apoderó de mí. Pero la historia no había terminado, ni mucho menos. Porque de lo que no me di cuenta en ese momento era que Sabrina no solo me había tomado por sorpresa, había estado planeando algo calculado. Y estaba a punto de descubrir exactamente por qué realmente quería tanto esa casa. La primera grieta real en la superficie provino de alguien con quien no había hablado en meses, el primo de Sabrina, Eric. Nunca fuimos cercanos, pero habíamos compartido cervezas en algunas reuniones familiares y nos habíamos unido por ser ajenos a su círculo social tan unido. Me envió un mensaje directo de la nada, oye, hombre, siento lo que pasó. No sabía lo desordenado que era hasta ahora. Solo quería decir que esquivaste una bala. Miré fijamente el mensaje durante mucho tiempo antes de responder, lo aprecio. ¿Qué quieres decir? La respuesta de Eric fue instantánea, probablemente no debería decir más. Solo pregúntale sobre Spencer. Spencer. El nombre no me sonó al principio. Era bastante común. Había conocido a algunos Spencer a través de sus fiestas de trabajo, tal vez un par en esas horribles catas de vino de fin de semana a las que solía arrastrarme. Pero ninguno destacó. No respondí, no lo necesitaba. Algo en la forma en que Eric lo expresó, breve, cauteloso, como si estuviera metiendo el dedo del pie en aguas peligrosas, me dijo todo lo que necesitaba saber. Este no era solo un nombre, Spencer estaba conectado con la razón por la que canceló la boda. Y tenía una idea bastante clara de qué tipo de conexión era esa. Volví y abrí su Instagram. La mayoría de sus publicaciones ahora eran privadas, pero una cosa me llamó la atención, su lista de fotos etiquetadas. Había una de la fiesta de compromiso de un amigo, unas semanas atrás, el mismo fin de semana que afirmó que estaba enferma y se quedaba en casa. No estaba en la foto, pero Spencer sí, con el brazo alrededor de su cintura, cerca, íntimo. Mi estómago se revolvió. Así que mientras yo estaba sentado en el sofá calentando sopa en el microondas y tomando decisiones finales sobre los azulejos del protector contra salpicaduras, ella estaba posando con algún tipo a mis espaldas y fingiendo tener gripe. Fue entonces cuando dejé de sentirme herido y comencé a sentir algo más, concentración. No solo quería salir, quería limpieza. Sin ataduras, sin deudas, sin huellas dactilares. Primero contacté a la compañía hipotecaria directamente y me aseguré de que mi retiro fuera permanente. También les envié una copia de su mensaje de ruptura. Me dijeron extraoficialmente que su abogada ya había llamado 2 veces tratando de que me reincorporara a la solicitud. Demasiado tarde. Luego hice algo que no había hecho desde antes de que nos comprometiéramos. Llamé a Elliot, mi antiguo compañero de cuarto de la universidad y ahora abogado de bienes raíces en Chicago. Me había ofrecido un trabajo hace un año, que rechacé porque Sabrina insistió en que echáramos raíces cerca de su familia. Le dije que estaba de vuelta en el mercado. Se rió y dijo, ya era hora. Programamos una videollamada para el lunes. Y aún ni una palabra de Sabrina. Ese era su estilo, nunca confrontar directamente, siempre a través de capas, abogados,
amigos, presión. Pero ya no estaba jugando su juego. O eso creía. Era domingo por la mañana cuando cayó la siguiente bomba. Me desperté con 32 notificaciones perdidas, mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos. No de ella, de mi banco. Aparentemente, la noche anterior se había intentado acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que abrimos estrictamente para los gastos de la boda. La había financiado con $10,000 de mi propio dinero de bonificación, que acordamos que sería para catering y depósitos de alquiler. Pero la solicitud fue marcada como sospechosa porque la transacción intentó transferir todo a una cuenta corriente privada solo a su nombre. Llamé al banco de inmediato, congelaron la cuenta. Y mientras estaba al teléfono con ellos, tratando de entender qué demonios estaba pasando, mi correo electrónico sonó con un nuevo mensaje. Asunto, urgente con respecto a los fondos de la boda. Era de Amanda Weiss, su abogada. Señor Fischer, mi clienta está preocupada por los fondos retenidos en la cuenta de ahorros conjunta para su boda ahora cancelada. Como ella realizó varios pagos en esta cuenta, cree que tiene derecho a reclamar una parte. Eso era mentira. No pagó ni un centavo en esa cuenta, tenía registros. Cada depósito provenía de mí. Ella mantuvo su dinero separado, para tener flexibilidad, siempre decía. Pero ahora que había terminado, quería robarme a ciegas y llamarlo un empate. No respondí. En cambio, volví a llamar a Elliot. Dijo, tienes un rastro de papel. Cada $1. Entonces estás bien. Pero déjame decirte algo, hombre, si está lo suficientemente desesperada como para intentar eso, no ha terminado. Y tenía razón. Esa noche recibí un correo de voz de la propia Sabrina, la primera comunicación directa desde su infame mensaje de texto. Su voz era temblorosa, emotiva, casi como si quisiera sonar rota. Oye, no quería que fuera así. Yo solo entré en pánico, ¿de acuerdo? Las cosas se complicaron y no sabía cómo hablarte de ello. Por favor, no creas que estaba tratando de lastimarte. Lo reproduje 2 veces, luego lo borré. Sin respuesta. Porque aquí está la cosa, una vez que le muestras a alguien que no tienes miedo de irte, se asustan. Y Sabrina estaba acostumbrada al control, no estaba acostumbrada a que alguien le cambiara las tornas. Llegó el lunes, firmé la nueva oferta de trabajo de la firma de Elliot, trabajo remoto para empezar, paquete de reubicación incluidos y decidí a mudarme. Oficialmente volvía a estar a cargo de mi vida. Pero el martes, fue cuando el hilo final se desenredó. Recibí otra llamada de Lauren, de nuevo. Su voz era tensa, como si hubiera estado llorando. Deberías saber. Sabrina está embarazada. Me quedé helado. Le está diciendo a todos que es tuyo. Sentí que mi corazón se detenía. Pero Spencer. Spencer se ha estado quedando en su casa todas las noches desde la ruptura. La gente está empezando a hablar. Mi voz era tranquila. Dijo cuánto tiempo tiene. 8 semanas, supuestamente. Hice los cálculos. Hace 8 semanas, Sabrina estaba en una limpieza y ni siquiera me dejaba tocarla. Dijo que estaba reiniciando su cuerpo antes de la luna de miel. Esa fue la última vez que tuvimos intimidad. Hace 9 semanas, apenas. Lo que significaba que había una posibilidad real de que el niño no fuera mío. Pero ella ya estaba sentando las bases para atraparme, para atarme a ella con algo permanente, para posiblemente reclamar la paternidad, tal vez incluso la manutención de los hijos, todo mientras yo desaparecía de su futura hipoteca. Y lo peor, sabía exactamente lo que iba a hacer a continuación. Apenas dormí después de la llamada de Lauren. Me quedé allí acostado en la oscuridad, tratando de reconstruirlo todo, el momento, el motivo, la verdadera razón por la que me dejó por mensaje de texto en lugar de en persona. Porque eso era lo que era, ¿no? Una estrategia, no una ruptura. Sabrina no se enamoró, estaba planeando su ruta de escape y controlando la narrativa antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Y ahora afirmaba estar embarazada de mi hijo. Excepto que no podía ser mío. Las fechas no coincidían, no habíamos dormido juntos en semanas para entonces. Había estado distante, fría, demonios, incluso condescendiente. Llamó a un periodo una desintoxicación prematrimonial,
dijo que quería ser pura para nuestra noche de bodas. No tenía motivos para cuestionarlo en ese momento, pensé que simplemente era peculiar así. Pero ahora estaba claro que me mantenía a distancia porque ya sabía que había cometido un error. O peor, que había cruzado una línea que no podía deshacer. Y Spencer no era solo una aventura, era la verdadera razón. A la mañana siguiente, su abogada volvió a enviar un correo electrónico, esta vez más agresivo: dadas las circunstancias actuales, mi clienta está considerando acciones legales relacionadas con el abandono financiero y la angustia emocional. También me ha pedido que le notifique formalmente su embarazo y sus presuntas responsabilidades parentales. ¿Presuntas? Esa palabra me dio escalofríos. Estaban tratando de apresurarme, acorralarme, obligarme a una posición en la que respondiera emocionalmente o cometiera un error que pudieran explotar en los tribunales. Pero no entré en pánico, jugué inteligentemente. Contacté a Elliot de nuevo y le conté todo: el supuesto embarazo, las dudas sobre la paternidad, las amenazas financieras. Me dijo que me adelantara, que hiciera el primer movimiento legal. Necesitas un rastro de papel que demuestre que está manipulando la situación. Así que lo hice. Ese día contraté a una abogada local especializada en derecho familiar y financiero. Se llamaba Shirley Aven y era aguda, fría incluso, pero eso era lo que necesitaba. Redactó una carta formal y la envió al abogado de Sabrina a la mañana siguiente. Decía, en términos legales, que negaba la paternidad hasta que se pudiera realizar una prueba de ADN verificada, que no contribuiría financiera ni emocionalmente hasta la confirmación biológica, que cualquier intento de acceder a cuentas conjuntas o presentarme como emocionalmente abusivo se consideraría difamación y se respondería con una contrademanda. Incluso incluyó una cláusula que exigía la divulgación financiera completa de los activos actuales de Sabrina, en caso de que Sabrina intentara alegar que le debía dinero por la compra de la casa ahora cancelada. Ya no me andaba con rodeos. Menos de 2 horas después de que se envió ese correo electrónico, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, Sabrina no dejó un correo de voz. Llamó una y otra vez, 6 veces en una tarde. No respondí, pero Sherry recibió una llamada de Amanda, su abogada, esa noche. Dijo que Sabrina estaba angustiada y se sentía emboscada, que deberíamos haber manejado las cosas en privado, que estábamos convirtiendo un asunto personal en uno público. A lo que Sherry respondió: lo hizo público cuando presentó a un abogado y amenazó con acciones financieras. Mi cliente simplemente está respondiendo. Ojalá pudiera decir que no sentí nada, pero la verdad es que lo sentí todo: rabia, tristeza, arrepentimiento. Sobre todo arrepentimiento. No porque hubiéramos terminado, sino porque ignoré todas las señales de alerta que llevaron a esto, como la forma en que se negó a combinar las finanzas hasta la boda, o como siempre controlaba la agenda social, o como cada vez que mencionaba los acuerdos prenupciales, se reía y decía: no confías en mí. Pero la peor parte, creo, es que una parte de mí todavía quería creer que esto no era real, que tal vez estaba asustada, que tal vez Spencer era solo un error y estaba tratando de arreglar las cosas. Pero la realidad tiene una forma de golpearte en la cara cuando no estás mirando. Y ese golpe llegó 2 noches después, del propio Spencer. Eran alrededor de las 10 de la noche. Estaba solo en casa viendo la televisión cuando recibí un mensaje en Facebook de un perfil que no reconocí. Sin foto de perfil, solo un nombre: Spencer. El mensaje decía: deberíamos hablar. No quiero ser parte de cualquier juego que esté jugando. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, me temblaban las manos. Finalmente escribí: habla. Respondió: me dijo que ustedes dos ya habían terminado. Dijo que la boda se canceló hace meses y que solo la estabas ayudando a conseguir una casa por culpa. Me hirvió la sangre. Estábamos comprometidos hasta el día que me envió un mensaje de texto diciendo que se había terminado. Ese día, no antes. Se quedó en silencio durante unos 10 minutos, luego dijo que la golpeaste. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué? Sí, eso es lo que me dijo. Que te tenía miedo, que tenías problemas de ira y solías romper cosas cuando estabas enojado. Me quedé allí sentado, atónito. Nunca le había puesto una mano encima a Sabrina, nunca había levantado la voz de forma amenazante. Lo peor que tuvimos fueron discusiones sobre el tiempo, como siempre anteponía a sus amigos y programaba nuestra relación como una reunión.
Pero violencia física, nunca, ni mucho menos. ¿Crees eso?, pregunté. Tardó un rato en responder, luego, no, ya no. Llamé a Sierra la mañana siguiente y le conté todo, el supuesto embarazo, las preguntas sobre la paternidad, las amenazas financieras. Inmediatamente presentó un contraescrito protector, básicamente una defensa legal preventiva en caso de que Sabrina intentara fabricar alguna acusación de abuso para ganar simpatía en los tribunales. Esto se estaba volviendo más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Pero el último clavo llegó el viernes. Recibí un correo electrónico del prestamista hipotecario, no solo una actualización genérica, una disculpa personal. Amanda Weiss se había puesto en contacto con ellos nuevamente preguntando si había alguna forma de proceder con el préstamo hipotecario sin mí. Sabrina había intentado falsificar un documento revisado, alegando que me había retirado voluntariamente sin ninguna expectativa financiera. El banco lo marcó instantáneamente porque no había firmado nada, había falsificado mi nombre. Reenvié el correo electrónico a Sherry. Se quedó en silencio durante 10 minutos, luego llamó y dijo, «Esto es grave. Podemos llevar esto a la policía». No quería eso, todavía no. Solo quería que terminara. Pero una parte de mí sabía que esto no había terminado porque Sabrina se estaba desmoronando. Y la gente desesperada no se rinde en silencio. La semana siguiente se sintió como un borrón. Todos los días había un nuevo desarrollo, una nueva crisis que Sabrina y su abogada intentaron provocar. Fue agotador, pero al mismo tiempo fue satisfactorio ver lo rápido que estaba perdiendo el control de todo. Cuanto más intentaba manipular la situación, más se exponía. Recibí otra llamada de Lauren, esta vez su voz estaba llena de pánico. Prácticamente estaba susurrando mientras hablaba, «No vas a creer esto, pero Sabrina, le está diciendo a todo el mundo que ha tenido un aborto espontáneo». Se me encogió el estómago. ¿Qué? No quise gritar, pero simplemente salió. Lo publicó anoche. Y ahora todo el mundo le envía sus condolencias. Le está diciendo a la gente que perdió al bebé justo después de la ruptura. Me senté allí inmóvil, absorbiendo sus palabras. La audacia me dejó atónito. ¿Estaba usando el aborto espontáneo como una forma de suavizar la traición, ganar simpatía y controlar la narrativa, pintándose a sí misma como la víctima? ¿Era ese el movimiento? No sabía si estaba mintiendo o diciendo la verdad, pero sabía una cosa con seguridad, Sabrina lo estaba perdiendo. Estaba luchando por encontrar alguna forma de volver al asiento del conductor de esta historia. Y ahora estaba usando un aborto espontáneo falso como su escape. No pasó mucho tiempo antes de que Amanda, su abogada, contactara a Sherry nuevamente. Esta vez, el tono era diferente. En lugar de actuar agresivamente, intentaron sonar conciliadores, entendemos que las cosas se han intensificado más allá de lo que anticipamos. Sabrina está lidiando con algunos problemas personales y queremos evitar cualquier conflicto adicional. Sherry no los dejó escapar. Les recordó el intento de falsificación de Sabrina con la hipoteca y les dijo en términos inequívocos que si Sabrina continuaba por este camino, habría más que una simple disputa financiera. No tengo miedo de intensificar esto, dijo Sherry con firmeza. Presentaremos cargos penales si es necesario. No pude evitar sentir una extraña sensación de satisfacción. Sabrina había movido tantos hilos entre bastidores, pero ahora las cartas estaban sobre la mesa y yo no me echaba atrás. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ese viernes recibí una llamada del banco. No se trataba solo de la hipoteca, se trataba de los documentos fraudulentos que Sabrina había presentado. Habían contactado a las autoridades y el asunto ahora estaba bajo investigación. Sabrina había cruzado una línea y ya no se trataba solo de un compromiso roto, se trataba de una actividad delictiva. Reenvié el correo electrónico y los detalles a Sherry. Inmediatamente concertó una reunión con la fiscalía. A medida que pasaban los días, los intentos de Sabrina por salvar su imagen solo empeoraron las cosas. Sus publicaciones en las redes sociales se volvieron más erráticas, selfies llorando, mensajes vagos sobre ser incomprendida y vagas referencias a cómo algunas personas solo quieren destruir todo lo bueno en su vida. Pasó de ser la mujer segura y con derecho a la que una vez amé a una mujer que se deshacía, tratando desesperadamente de aferrarse a cualquier cosa que pudiera. No respondí, me negué a participar.
Ya no se trataba del dinero ni de la casa, se trataba del hecho de que Sabrina pensó que podía controlarlo todo, incluso a mí. Pensó que podía humillarme e irse sin ser tocada. Pero la verdad era que yo había tenido el control todo este tiempo. No necesitaba rebajarme a su nivel, no necesitaba prolongar la fealdad, solo tenía que mantenerme firme. La llamada telefónica que cambió todo llegó un miércoles. Era el padre de Sabrina de nuevo, pero esta vez su tono era diferente. No era el tono frío y formal de un padre que había estado tratando de mediar. Esta vez sonaba como un hombre que finalmente había visto a través de las mentiras de su hija. Necesito disculparme, dijo. Estaba equivocado sobre todo. Debería haber sabido que algo andaba mal. Sabrina, nos ha estado mintiendo a todos. Fue difícil siquiera comprender lo que estaba escuchando. Había pasado años tratando de ganarme la aprobación de este hombre, tratando de demostrar que era lo suficientemente bueno para su hija, solo para darme cuenta ahora de que era solo otro peón en el juego de Sabrina. Me lo contó todo, como Sabrina había estado saliendo a escondidas con Spencer mucho antes de que terminara nuestro compromiso, como había inventado las historias del embarazo y el aborto espontáneo para manipular a las personas que la rodeaban, como incluso había pedido dinero prestado a sus padres para intentar mantener la farsa. Todo el tiempo había estado haciendo el ridículo. Lo siento, repitió. Haré todo lo posible para arreglar las cosas. Arreglaremos esto. No sabía qué decir. Una parte de mí quería enfurecerme con él por no haberlo visto antes, por permitirle a Sabrina, pero otra parte de mí, la parte que estaba empezando a aceptar la verdad, sabía que nada podía cambiar el pasado. Nada podía quitar el dolor ni la traición. Pero lo que podía hacer, lo que finalmente pude hacer, fue alejarme por completo. Bloqueé su número, borré todo lo relacionado con ella de mi vida, desde las redes sociales hasta los mensajes de texto antiguos. Incluso devolví algunas de sus cosas, las que sabía que extrañaría más, y las dejé en la casa de sus padres. Intentó comunicarse algunas veces más, pero para entonces estaba tan alejado de la persona que había sido, de la vida que había construido a su alrededor, que simplemente ya no me importaba. Y esa fue la parte más difícil de todas, darme cuenta de que no importa cuánto la amé una vez, la mujer que pensé que era nunca existió realmente. Siempre estaba jugando un juego y yo era solo una de las piezas. Ha pasado un año desde esa pesadilla. La vida de Sabrina es un desastre, por lo que sé. Ya no me importa lo suficiente como para vigilarla. En cuanto a mí, he seguido adelante, estoy reconstruyendo. He comprado un lugar nuevo, uno que es todo mío. La hipoteca está a mi nombre y por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Pero nunca olvidaré la lección que aprendí de todo esto, no dejes que la manipulación de otra persona defina tu vida. Fui un tonto, pero no lo volveré a ser.